Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Otra vez gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos siempre en búsqueda de la guianza y la voz de Dios que gobierne en nuestras vidas. He estado pensando y meditando en estos últimos días en lo que está pasando y la verdad es que aunque todo esto es un poco raro, cosas nuevas para nosotros, estoy convencido de que Dios está trabajando y me da mucho gusto, mucho gozo venir en las mañanas y compartir la palabra todos los días con mis hermanos. Y para mí ha sido difícil, pero a la misma vez ha sido una bendición grandísima esto de compartir un devocional con ustedes por la mañana y pues me da mucho gusto y me da mucho gozo saber que la palabra de Dios está trabajando más que en días anteriores o en años anteriores. Entonces vamos a seguir con nuestra devocional. Vamos a estar en el capítulo 16 de Juan y vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú eres tan grande, Señor, y tu palabra nos dice que tú usas todo para bien tuyo, aun las cosas malas, Señor. Y te damos gracias que haces eso, Señor. Yo te pido que nos guíes día por día, hora por hora, minuto por minuto. Que tu palabra, Señor, sea dentro de nosotros, Señor, en nuestras bocas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que lo usemos para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Que la podamos compartir, Señor, con esos que no te conocen, con gente que está vacía por dentro, que te necesita a ti, Señor. Danos las palabras, Señor, para compartir. Danos el valor. Esfuérzanos, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, los que van a escuchar, los que están escuchando. Yo te pido que bendiga sus vidas, bendice sus hogares, sus familias. Suple siempre sus necesidades. Danos las fuerzas, danos el amor que necesitamos, Señor, para servirte a ti, sirviendo a los demás. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Capítulo 16. Realmente los últimos dos versos más o menos del capítulo 15 es parte de la misma conversación, porque en el capítulo 15 fíjense que cómo sigue, dice el capítulo 15, verso 26, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Okay? Y sigue diciendo, sigue la misma conversación. Eso fue al final del capítulo 15. Dice: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. ¿Okay? Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. ¿Qué cosas? Toda la Biblia, todo lo que él vino a enseñarnos, a decirnos, nos lo ha dicho para que no haya duda, para que no vengan y metan duda en nuestros corazones, para que no falsas enseñanzas o falsas doctrinas no nos saquen del camino de la verdad, la que igual él vino a demostrarnos y a darnos. ¿Okay? Entonces
entre más y más lo buscamos y entre más y más estamos en su palabra, uh, es muy difícil que nos saquen, que metan duda o metan miedo dentro de nosotros, porque estamos fundamentados sobre la palabra de verdad que es Cristo. Nos estábamos hablando un poquito de eso, no sé por qué, pero el Señor me dijo que, uh, que les dijera que confiaran en Él y que las cosas que están pasando tienen que suceder, porque así es como va avanzando. Uh, el día se está acercando más y más, el día de su segunda venida. Entonces estas cosas tienen que pasar para que no hay que escandalizarnos, no hay que tener miedo, hay que estar gozosos porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces, y nos las ha dicho, y otra vez aquí, estas son sus instrucciones finales antes de que lo arresten y lo crucifiquen. Está hablando las instrucciones finales a sus discípulos. ¿Okay? Dice, y les estoy diciendo estas cosas para que no tropiecen, para que estén seguros y firmes en mi palabra, que sepan que todo lo que les he dicho, lo que no ha pasado, va a pasar. ¿Okay? Y así estar firmes en la verdad de Él. ¿Okay? Verso 2 dice, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rindes un servicio a Dios. En otras palabras, van a ver, y son otra vez, no es la iglesia de Dios, son religiosos, son sistemas religiosos, porque no va a ser una sola religión, son sistemas religiosos que no nos van a querer y van a hacer cosas en contra de nosotros. Aún va a llegar el día en que va a llegar la persecución fuerte en contra de los cristianos. Es más, ya ha llegado en muchos países, están matando a los cristianos, y eso y piensan que lo están haciendo y lo están haciendo porque Dios los ha mandado, ¿sí? Piensan, la gente piensa también, son tan religiosos que piensan que su manera de pensar es la manera de pensar de Dios. Usan versos de la Biblia para justificarse, X cosas, ¿sí? Pero van a pensar que lo están haciendo en el nombre de Dios. ¿Okay? Y Cristo les está diciendo esto antes de que pase. ¿Okay? Dice, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Okay? Ni al Padre ni a mí. ¿Okay? En este caso también les estaba hablando de los judíos, de la persecución que iba a venir a la iglesia después de que él fuera ascendido, pero eso sigue adelante todavía. Desde entonces todavía existen quienes matan a cristianos en el nombre del Padre, según muy religiosos, muy santos, y ahora lo hacen nada más con condenar a las personas, ¿sí? A las personas que creen en Cristo, ellos mismos se creen santos, pero son religiosos, no son hijos de Dios. Dice, harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Okay? Verso 4 dice, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. O sea, cuando él estaba andando con ellos, pues se tenía que cumplir la palabra y no le iban a echar mano. Él sabía estas cosas y les tenía que decir a su tiempo. Él tenía un orden de cómo iba a cumplir la palabra de Dios. ¿Okay? Verso 5 dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. No están haciendo la pregunta correcta, las preguntas que tienen no son las correctas, las que les han hecho. ¿Okay? Las que le han hecho. ¿Okay? Verso 6 dice, porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Esa palabra
en el verso 8, donde dice convencerá, la palabra convencerá, subrayenla. No, ah, ah, para mí no llena exactamente, quizás no hay palabra ah, para entender completamente qué es lo que está tratando de transmitir Cristo. ¿Okay? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? La palabra convencerá, uh, se puede también usar la palabra culpar, pero quiere decir que vamos a creer con una convicción. ¿Okay? Vamos a tener una convicción, el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, porque recuerden, el Espíritu Santo, su función esencial ahorita, en estos momentos, desde que Cristo ascendió, su función de Él es guiarnos al entendimiento y a la verdad. Que no haya duda, nos va a convencer, vamos a creer con una convicción en la palabra de Dios, en otras palabras, ¿ok? Por eso no me llena esa palabra, no creo que es. Si pueden, ahí en un lado de sus Biblias, subrayen la palabra convencerá y pónganle ahí que quiere decir que vamos a creer con una convicción, va a haber una convicción por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a causar eso dentro de nosotros. ¿Okay? Y luego dice antes de eso en el 7, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, nos conviene a nosotros como cristianos, nos convienen las cosas que están pasando, nos conviene que la palabra de Dios se cumpla, ¿sí? Nos conviene, porque ahora nos conviene que regrese nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Nos conviene que el rapto pase. ¿Sí entienden, hermanos? O sea, nos conviene que sucedan, que sigan pasando las cosas. Sí están raras y sí hay temor, pero que ese temor no gobierne nuestras vidas. Que mejor las fuerzas y el amor de Dios, que eso gobierne nuestras vidas y que ese temor se vuelva en paz y tranquilidad por la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que ese temor no haga raíz en nuestras vidas. Al contrario, que eso se vuelva en un gozo, en una paz y en una tranquilidad. ¿Okay? Que estas cosas que suceden, que están sucediendo en el mundo, que se vuelvan en paz y en tranquilidad, porque le creemos a nuestro Señor lo que nos ha dicho. ¿Okay? Ahora fíjense lo que dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Okay? Todas esas cosas vamos a entender. Primero, el pecado va a convencernos, va a haber convicción de nosotros en si realmente hay un arrepentimiento genuino. Vamos a estar convencidos de que somos pecadores. Vamos a entender exactamente nuestro pecado, en qué lo pecamos, y no va a ser de los labios, nada más de los labios hacia afuera, como lo es en lo religioso. ¿Okay? En lo religioso todo el mundo, soy pecador y creo en Jesucristo, pero Cristo mismo dice, este pueblo de labios me honra. En nosotros no, en nosotros hay una convicción verdadera, y Dios cambia nuestras vidas. Dios entra en nuestras vidas y cambia nuestras vidas, y el cambio es duradero y verdadero, no por unos momentos, no por unos meses, no por unos años, sino por el resto de nuestras vidas. ¿Okay? Verso 13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, fíjense lo que el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. ¿Sí se fijan? Si quieren, subrayen todo el 13. Esa es la función del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad. Que ya no tengamos que hacerle o creerle nada más a lo que el hombre dice. Tenemos su palabra y Él nos va a dar entendimiento de qué es lo que dice su palabra, y vamos a saber si el hombre que está hablando es de Dios o es religioso, es de Dios o es legalista, es
¿Es pastor verdadero o es nada más un asalariado? Vamos a entender, porque, el hombre de Dios siempre guía hacia Cristo. La mujer de Dios siempre guía hacia Cristo. Y Él nos va a dar el entendimiento y la verdad que necesitamos para saber si alguien nos habla la verdad o está hablando religiosidades, legalismos o rituales. ¿Ok? Dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Okay? Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío. ¿Sí entienden? ¿Sí se fijan cómo clarificó? Claramente les dijo que entiendan, el Espíritu Santo no es mío para mandar, pero todo lo que es del Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío. ¿Okay? Porque pero el Padre procede del Padre. ¿Okay? Y se lo hará saber ustedes. Dice, verso 16 dice, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. O sea, estaban confundidos, no estaban entendiendo, ¿okay? Pero iban a entender. Fíjense, verso 18 dice, por eso decían, ¿qué es esto que dicen? Un poco, un poco. No sabemos de qué habla. Okay. Verso 19 dice, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Verso 20 dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Okay. Está hablando en parábola, en alegoría de su crucifixión. Dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Si se fijan cómo asimiló este dolor que van a pasar, es como cuando, es cierto, cuando una mujer antes de dar a luz está en mucho dolor, ¿okay? Está en mucho dolor pero en cuanto nace el niño, ese dolor se va. ¿Okay? Verso 22 dice, por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez. ¿Okay? Y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. O sea, después de la crucifixión, cuando lo vuelvan a ver y cuando ya entiendan todas las cosas, porque después de la crucifixión de él, ya el Espíritu Santo va a ser, ya no va a estar nada más a un lado, va a estar dentro de nosotros, nos va a dar entendimiento y discernimiento. Entonces, ese mal momento que ellos vieron con sus ojos, la crucifixión y la tristeza que sintieron, ellos se va a volver en gozo y van a decir, y como debemos decir nosotros, wow, todo esto hizo Cristo por nosotros. Se vuelve en gozo. ¿Okay? Verso 23 dice, en aquel día no me preguntarán nada. Hermanos, quiero que subrayen el 23 y el 24. ¿Okay? Todo el 23 y todo el 24, porque fíjense lo que dice, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. ¿Okay? Fíjense. Okay. Verso 24 dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y reciban para que su gozo sea completo. Okay. Ayer estábamos hablando un poquito de que cuando somos cristianos, cuando verdaderamente estamos sirviendo, cuando somos discípulos de Dios, lo que pedimos lo pedimos
conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y de eso se trata esto. Dice, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban para que su gozo sea completo. ¿Okay? Les está diciendo que hasta ese punto ellos no pedían conforme a la voluntad de Dios. Ellos pedían de una manera errónea, ¿okay? Como antes de venir a Cristo, antes de que Cristo llenara nuestras vidas, pedíamos, porque habíamos, al menos yo oraba antes de venir a Cristo, pero nunca pedía las cosas como debía de haberlo hecho conforme a la voluntad de Cristo. Pedía, oh Señor, dame este trabajo, dame esto, Señor, cuídame eso, o X, como no pedíamos lo correcto, ¿sí? Si teníamos, o si había necesidad de trabajo, pedíamos, dame este trabajo porque pagaba más, o porque pensábamos que había ciertos beneficios ahí, ¿sí? Ahora como cristianos debemos de pedir, Señor, que sea tu voluntad. Si es tu voluntad que yo tenga este trabajo, úsame ahí, ¿sí? Es diferente de la manera que uno pide, es diferente la manera que uno ora cuando verdaderamente hay un cambio verdadero por medio de Cristo, como o también como una madre que quizás tenga un hijo desobediente o algo, y dice, ay Señor, bendícelo, y baja todos los santos y los ángeles del cielo y por su hijo, y su hijo saliendo a hacer cosas que no debe de ser, ¿sí? Y dice, bendícelo, Señor, ¿sí? ¿Cómo va a bendecir Dios algo malo, algo que un hijo de nosotros va a ir a hacer lo malo? Porque todos sabemos y todos conocemos a nuestros hijos. Pero cuando Cristo toma control de nuestra vida, Señor, cuídalo y protégelo de Él mismo. Pero no dice bendícelo, porque ¿cómo va a bendecir cosas malas? ¿Sí? Señor, cuídalo y protégelo de Él mismo. ¿Sí? No le echa la culpa a sus amigos, no le echa la culpa a sus malas compañías, de Él mismo. Protégelo y cuídalo de Él mismo, Señor. Son diferentes la manera que cuando uno ora siendo cristiano, y cuando hay una oración siendo disque cristiano. ¿Sí entienden, hermanos? Y eso es lo que está diciendo hasta ahora, hasta este momento. No han pedido nada, no han pedido nada en mi nombre. ¿Okay? Pero cuando entiendan, cuando todo esto pasa, cuando el Espíritu Santo tome control de sus vidas y los lleve a todo entendimiento y a toda verdad, nuestras oraciones, nuestras peticiones son conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos y no se cumple nuestra voluntad y se cumple la voluntad de Dios, de todas maneras tenemos gozo y tenemos paz y tranquilidad. ¿Okay? Y eso es lo que le está dando a entender. Verso 25 dice, estas cosas les he hablado en lengua figurada, en otras palabras, en alegorías o en proverbios. Esto les estoy hablando en proverbios. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en parábolas, en lenguas figurativas o en alegorías, sino que les hablaré del Padre claramente. Verso 26 dice, en ese día pedirán en mi nombre. En ese día, o sea, cuando llegue el Espíritu Santo y por medio de la palabra nuestras vidas cambien, dice, en ese día pedirán en mi nombre. Vamos a saber pedir, vamos a saber orar. Hermanos, cuando Cristo llega y entra en nuestras vidas, cuando empieza a transformar nuestras vidas, no estamos pidiendo las peticiones para nosotros. Hay una hermanita que viene aquí, que cada que me pide oración, es más, hasta la fecha no tengo hermanos que piden oración por ellos mismos, ¿sí? Siempre llegan y piden por sus hermanos, por sus familias, por sus hijos, por sus hijas, por sus seres queridos, por X.
pero nunca están pidiendo, Señor, hermano, ore por mí para que me den este trabajo, oren por mí porque quiero esto, oren por mí porque quiero lo otro. No, no. O en vez de decir, hermano, tengo una aflicción, tengo esta enfermedad, tengo esto, el otro, voy a ir al doctor, ore por mí, Señor, ore por mí. Y sí, pero nunca piden que casas, que carros, que trabajo, que esto, que el otro. Siempre están pidiendo, siempre piden oración por otras personas, ¿sí? Porque Cristo ha cambiado sus vidas y su enfoque está en otras personas, su enfoque está en sus hijos. Llegan y piden por sus amigos, por X, ¿sí? Entonces, nuestras oraciones cambian, son diferentes cuando verdaderamente tenemos a Cristo, ¿ok? Dice, en ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre. Fíjense lo que les dice, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. ¿Por qué dice eso? Fíjense qué es lo que más que dice. ¿Sí? Y no les digo que yo voy a ir al Padre por ustedes. Dice, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. En otras palabras, ya no va a haber necesidad, de que alguien más ore por ustedes. Ustedes van a entrar, van a tener la bendición de poder entrar, la libertad de entrar en la presencia de nuestro Padre y pedirle y decirle, Señor, porque yo creo y creí todo lo que tu Hijo vino y dijo y hizo por mí. Mi salvación es por tu Hijo, y por eso tengo la oportunidad, la libertad de venir a ti en oración y pedirte, ¿sí? Si se fijan, si ya no va a haber necesidad de que haya ese sentimiento de que es un Dios lejos, que no hay manera de cómo llegar a Él. Vamos a tener entrada libre a Él por medio de oración, ¿ok? Dice, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Verso 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. ¿Okay? Salí del Padre, vine al mundo, pero de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Les está diciendo a dónde va. Dice, sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurativo o proverbios o alegorías. Ahora te entendemos, ahorita sí ya dijiste algo claro, que salió del Padre y vino a este mundo y va a dejar este mundo y va a regresar al Padre. ¿Okay? Lo entendieron. Verso 30 dice, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste del Padre. Fíjense, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que tú viniste del Padre. Qué cosa tan más hermosa cuando llegamos a ese punto que sabemos que Cristo está en control de todas las cosas, ¿okay? Que es mandado por Dios para nuestro bien, ¿okay? Verso 31 dice, Jesús le respondió, ¿ahora creen? Fíjense, ¿ahora creen? ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué les dice lo que les dice enseguida? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Okay? Me voy a regresar. Primero, ellos le dicen, no entendemos, sabemos exactamente, pero en un ratito, en un poco más, todos van a ser esparcidos, van a salir corriendo cuando vengan y vengan a apresar a Cristo. Y van a salir corriendo y nadie va a estar a su lado. Todos van a tener miedo porque van a mirar la golpiza que llevó y que lo van a crucificar. Todos se quedaron callados en ese momento. ¿Sí? Pedro lo negó 3 veces. ¿Okay? Dicen, ahora viene. Okay. Pero él sabe, Cristo sabe que después de eso y después de que él ascienda, ellos van a
van a entender y van a creer todas las cosas y van a poder completamente creer lo que les dije. Es lo que les dije del verso 30. Dice: ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que tú viniste del Padre. Cuando llegamos a este punto, podemos ahora nosotros llegar a ese punto que entendemos estas cosas precisamente porque Él murió, resucitó y fue ascendido al Padre. Ahora podemos entender completamente de qué nos estaba hablando. ¿Okay? Ahora todo esto, las parábolas y ahora son entendibles, pero porque Él vino a cumplir la ley, murió y trajo la salvación a nuestras vidas. Ahora entendemos estas cosas. ¿Okay? Pero tuvo que pasar eso, tuvo que ser enjuiciado, castigado y muerto. ¿Okay? Entonces, el verso 33, el último, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Que tengamos paz por lo que Él hizo. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En este mundo las cosas nunca van a estar bien, porque Él todavía no ha venido a reinar en este mundo. Pero cuando pase eso, después del rapto, después de todo eso, entonces va a ser el mundo que Él crió para nosotros. Pero mientras tanto, en este mundo va a haber aflicción. Pero tenemos que tener la paz y la tranquilidad de que lo que Él ha dicho se va a cumplir. ¿Sí? Él venció al mundo. Él venció al mundo en su muerte, en el castigo, en la crucifixión, en la muerte. Él venció a este mundo. ¿Okay? Venció todo lo que nos ataba a nosotros. ¿Okay? Tenemos que confiar que Él vino a salvarnos de este mundo. ¿Ok, hermanos? Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos. Este fue el 16. Vuélvanlo a leer. Dejen que Dios les hable. Dejen que Dios les hable a sus corazones y que los llene de su paz y de su tranquilidad y de su gozo. Otra cosa, hermanos, recuerden el domingo vamos como de costumbre, siempre hacemos una vez al mes la Santa Cena. Y estén listos, tengan su juguito de uva ahí, y puede ser unas galletitas saladas o pan, hermanos. Vamos a compartir de todos modos, todos juntos, la Santa Cena. Y estén preparados el domingo para hacer eso, porque lo vamos a hacer como es de costumbre, como estamos acostumbrados a hacerlo una vez al mes. Ok, hermanos, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por tus enseñanzas y por tu palabra, Señor. Y que sí, yo te pido, Padre Santo, que aún en estos días locos, en estos días que estamos pasando, que no habíamos pasado antes, que no conocíamos este tipo de vida, de estar encerrados, Señor, te pido que tu paz y tranquilidad sea sobre los tuyos, Señor. Que tú bendigas los hogares y las familias, que tú cuides y provees por ellos siempre, Señor. Que tu paz y tranquilidad reine en nuestros hogares, en nuestras familias. Que todo lo que está pasando no nos afecte, que sepamos que es parte de lo que tiene que pasar para que tú vuelvas a regresar a este mundo. Yo te pido, Padre Santísimo, que tú bendigas cada hogar y cada familia. Cuida y protégelo siempre, Padre Santísimo. Suple sus necesidades. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Otra vez, gracias por acompañarnos esta mañana, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y acuérdense, mañana falta todavía. Vamos a estar en el capítulo 17, primeramente Dios. A ver qué es lo que tiene para nosotros mañana. Y también, hermanos, recuérdense, tengan preparado su juguito de uva y pan o galletitas de esas saladas para tomar la Santa Cena todos juntos, hermanos. ¿Sí? Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos primeramente Dios mañana.